Buenos días. Nuevamente nos volvemos a encontrar para dar continuidad a esta serie de charlas, esta serie de clases teóricas que tienen por objetivo principal acompañarlos a ustedes en el desarrollo de la actividad práctica. Recuerdan que yo les venía mostrando siempre este esquema donde íbamos viendo cada uno de los temas que desarrollábamos durante el curso. Hablamos del suelo, hablamos del clima, o primeramente hablamos del clima, hablamos del suelo, entendiendo el suelo empezamos a hablar de las fundaciones, y ahora es el turno de las estructuras. El tema de las estructuras hemos decidido dividirlo en dos partes. La segunda parte, va a ser la primera parte de la clase de estructuras. La segunda parte va a estar vinculada al segundo cuatrimestre del año, cuando empecemos a trabajar sobre edificios de vivienda. Preferí separarlas porque las consideraciones de la estructura o la importancia que tienen las estructuras o las posibilidades que tienen las estructuras en los edificios de equipamiento, como son los que estamos resolviendo en este momento, con respecto a los de vivienda, son diferentes. Es muy difícil tomar las decisiones, por no decir prácticamente imposible, tomar una decisión sobre las fundaciones a utilizar si desconocemos la estructura del edificio. Entonces hay un par de situaciones que son bastante particulares, ¿no? Las fundaciones, siendo la primera parte que se construye de un edificio, termina por ser la última en resolverse. Porque las fundaciones tienen íntima relación con la estructura del edificio. Por un lado, por las características del edificio y por el peso del edificio que vamos a poner sobre esas fundaciones. Y sobre toda la estructura portante que va a ser quien distribuya el peso del edificio hacia esas fundaciones para posteriormente pasar al suelo. Entonces, podríamos tener resuelta o podríamos tener pensada y proyectada toda la estructura del edificio sin tener aún las fundaciones, porque van a ser el resultado de esta primera. En el desarrollo de la clase no voy a detenerme específicamente en las características o en los predimensionados de las estructuras, porque eso es un tema de otra materia, de materia de estructuras, que ustedes la están cursando, que muy bien la resuelven dentro de los talleres que cada uno ha elegido. Lo que sí es posible que encontremos, o seguramente va a ocurrir, que dentro de este recorrido encontremos obras de arquitectura que están conformadas por tipologías estructurales que aún no han visto. Independientemente de eso, como nosotros no hacemos énfasis sobre los cálculos estructurales o sobre la estructura en sí, sino como la estructura como un componente indispensable en el diseño arquitectónico. De hecho, verla en gran medida, la selección de edificios que tenemos para ver dentro de esta clase, las estructuras son condicionantes o prácticamente forman la totalidad o gran parte del partido arquitectónico de cada uno de estos edificios. Pero, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir una estructura? ¿No? Estamos hablando de los... Vamos a recorrer, no vamos a hablar ahora específicamente, pero sí vamos a recorrer distintos tipos estructurales aplicados en distintas obras de arquitectura. Entonces, empecemos a pensar cuáles son las condiciones necesarias, mínimas, indispensables, que la estructura de un edificio debe cumplir. Además, la de acompañar al edificio en este proceso de diseño. Cuando hablamos de edificios que prácticamente son su estructura, esto significa que el diseño estructural es una tarea excluyente del arquitecto. ¿No? Obviamente la parte de cálculo, donde tenemos una formación insuficiente como para desarrollar cálculos de estructuras complejas, y muchas veces tenemos dificultades como para el cálculo de estructuras sencillas. Hay arquitectos que sí calculan, que lo hacen muy bien, pero seguramente porque han orientado su desarrollo profesional hacia ese sector. Habitualmente los arquitectos nos asistimos de los ingenieros para el cálculo de las estructuras. Entonces, esta complementación que hacemos, que conformamos entre arquitectos e ingenieros, muchas veces se delega incluso en el ingeniero la tarea de decidir la estructura. Como si acaso poner la estructura de un edificio es como vestirlo o poner algo que a ese edificio le faltaba. Y la estructura no puede ser algo que llega a último momento y se tiene que acomodar a las necesidades de esos espacios o de esa arquitectura. Tiene que ser algo que nace en conjunto, que se piensa en conjunto. Entonces, ese proyecto tiene que condicionar directamente la arquitectura. Hay 5 condiciones que le vamos a exigir a las estructuras, ¿no? Que van a ver, cuando vemos cada uno de estos títulos, son obvias, ¿no? Estabilidad,
resistencia, rigidez, funcionalidad y economía. Vamos con la primera. La estructura debe ser capaz de alcanzar un estado de equilibrio ante cualquier estado de cargas que pueda afectarlo a lo largo de su vida útil. Esto es obvio, ¿no? La aplicación de la carga de una estructura genera reacciones en los vínculos y también una serie de esfuerzos internos en los elementos que componen la estructura, los cuales deben tener la resistencia suficiente para soportar estos esfuerzos sin fisurarse. Además de resistir las cargas, la estructura debe tener la rigidez necesaria para no deformarse excesivamente bajo la acción de estas. La estructura deberá facilitar, o por lo menos no interferir, el buen funcionamiento arquitectónico. Bueno, sobre esto es específicamente de lo que estábamos hablando. No que el diseño arquitectónico, el diseño estructural es parte indisoluble del diseño arquitectónico. Y por último, el aprovechamiento de los recursos determina un reto para el diseño estructural. En la economía se conjuga la creatividad del ingeniero con su conocimiento. Seguramente la mejor estructura o la que mejor funciona es la que lleva o es la que requiere el recorrido más corto para llevar las cargas propias del edificio hasta el suelo. No por eso todas las estructuras cumplen con esta condición o con esta característica, y tampoco por esa circunstancia una estructura puede ser inadecuada o puede ser peor que otra, porque las estructuras están supeditadas a las necesidades o a las búsquedas del espacio arquitectónico. Entonces, a través de los distintos tipos, a través de los distintos modos de trabajo, a través de diferentes materiales, tienen que servir a la creación de cada uno de esos espacios. Entonces, no es la única variable, la económica, la que determina las características de la estructura, sino las necesidades de diseño, y eso es lo que vamos a ver en cada uno de estos edificios que tenemos por delante. Pero antes, ¿no? Si bien vamos a hablar de grandes espacios para la arquitectura y diferentes tipos y resoluciones estructurales, a pesar que los modelos arquitectónicos sobre los cuales estamos trabajando posiblemente no tengan una complejidad tan grande o que requieran estructuras demasiado complejas, sí es posible, a través de distintos tipos o de distintas tipologías estructurales, empezar a buscar o a empezar a encontrar las distintas posibilidades del diseño arquitectónico. Liberar la búsqueda del diseño arquitectónico a partir del conocimiento o del funcionamiento de diferentes tipos estructurales, que no son los clásicos que habitualmente evaluamos, de losas, vigas y columnas, sino que aparecen otras situaciones, sino que dentro de los mecanismos o dentro de los esquemas clásicos también aparecen otro tipo de opciones que están conformados por los voladizos, por los apeos, por distintas resoluciones estructurales, que no necesariamente cumplen con esta primera condición que yo hoy hablaba, que era la de llevar las cargas a través del camino más corto hacia el suelo. Bueno, hay una descripción de los modelos de los distintos ejemplos o modelos arquitectónicos seleccionados para el desarrollo de la clase, pero como les decía hoy, en todos estos casos las estructuras son protagonistas en el diseño del proyecto. Cada uno de estos proyectos no podría haber sido lo que es sin la estructura que se eligió, y en muchos casos los identificamos morfológicamente a partir de sus estructuras. Pero las estructuras fueron cambiando a lo largo de la historia, y fueron cambiando precisamente por la evolución de la tecnología. Las tecnologías anteriores requerían que la estructura además cumpla una doble función: era estructura y era envolvente, ¿no? Ante la imposibilidad o prácticamente la no existencia de materiales que tengan la capacidad de tener resistencia a la tracción, la totalidad de los sistemas del edificio funcionaban a la compresión. Esto es lo que genera que los intercolumnios en estos templos griegos, necesariamente los intercolumnios terminan siendo demasiado próximos, ya que lo que accionaba o lo que trabajaba a modo de dintel era una gran piedra. Y como es un elemento, como es una piedra, y sí tiene buena resistencia a la compresión, pero no a la tracción, aparecía ahí esta proximidad o esta secuencia de columnas, ¿no? La secuencia era tan cercana, que cuando nosotros empezamos a ver el peso que sobre la planta
tiene el lleno sobre el vacío, es realmente importante. Otro caso de la historia que realmente es emblemático y siempre a partir de este tipo de estructuras que solamente trabajan a la compresión es el Panteón de Agripa, ¿no? Un espacio circular de unos 41, 42 metros de diámetro, una gran cúpula con un anillo superior, hacia las veces de iluminación, ¿no? Esta es la planta y el aspecto del espacio interior, y las características en el corte de ese espacio eran tales que la altura total del edificio era igual al diámetro de la planta, con lo cual podía contener dentro de su interior una forma esférica. Entonces las estructuras, si bien en toda la historia de la arquitectura tuvieron una gran importancia, fueron determinantes en lo que fue toda la obra de Le Corbusier a partir de sus 5 puntos, ¿no? De los pilotis, de la terraza jardín, de la planta libre, de la fachada libre y de la ventana alargada. Pero todas estas cosas, o todo este lenguaje correspondiente a la arquitectura de Le Corbusier, fue factible, fue posible también a partir del uso y de la aparición de tecnologías como la del hormigón armado. Si bien el hormigón ya tenía un uso desde antes, no tenía una aplicación masiva dentro de lo que eran las obras de arquitectura. Entonces, hay algunos tipos estructurales que generan edificios, o que generan, el edificio no necesariamente surge a partir del tipo estructural, sino que lo que posibilitan es la generación de espacios que también son muy particulares, o que generan alguna tensión en el espectador o en quien los usa. El Hotel Unique de San Pablo, de Rui Otake, es un caso bastante particular, ¿no? Porque está conformado por 2 tímpanos, este es uno, acá aparece el otro, y una forma curva que está dada por cables, ¿no? Cables tensados que arman la catenaria, lo que en algunos casos seguramente va a dar habitaciones normales, y en los casos particulares empiezan a suceder este tipo de cosas. Esto obviamente más allá de la opinión o de lo que cada uno piense acerca de este edificio, porque la verdad que después es bastante particular en su aspecto arquitectónico, a partir de estas ventanas redondas que aparecen acá. En definitiva, lo que tiene es esta forma muy fuerte que, al estar toda colgada o que está soportada por toda esta catenaria, genera un espacio libre en toda la planta baja, donde aparecen todos los espacios de recepción o los espacios comunes del hotel, ¿no? Considerando que la función del edificio es un hotel. El Museo de Arte de San Pablo de Lina Bobardi también es un edificio emblemático a partir del tipo estructural que se adoptó para su materialización. Es un edificio que no tiene prácticamente actividad en el cero, o por lo menos no tiene una actividad específica que sea la del edificio en el cero. Sí, obviamente tiene el acceso, pero el nivel del cero es un espacio semicubierto que el edificio directamente cede al uso urbano, ¿no? Entonces, hay un camino de las cargas que en este caso es muy extraño, o por lo menos en principio nos parece extraño. ¿Cómo haríamos normalmente para sostener todo este espacio? Y lo lógico sería que empiece a tener todas columnitas en esta parte inferior, ¿no? De modo tal que esto garantiza el camino más corto de las cargas hacia el suelo. Pero ¿qué sucede? Todo esto es inviable cuando la búsqueda arquitectónica pasa por acá. No tiene ningún sentido. O sería disparatado pensar en un sistema de columnas cuando la búsqueda arquitectónica está por este lado. Entonces, si la búsqueda arquitectónica está por este lado, la estructura tiene que dar respuestas y tiene que dar solución a esta búsqueda arquitectónica. Entonces, ¿qué pasa con las cargas que están en este punto? Y las cargas que están en este punto necesariamente tendrán que subir por un elemento que sea apto para soportar las tracciones, podrá ser un tensor. Después circular por este sistema de grandes vigas que aparece en la parte superior y bajar por esta gran columna. Entonces, comparemos cómo es el recorrido de esta carga en relación a cuál podría ser el recorrido más corto. De acá hasta acá y se acabó. En cambio, ¿no? Prácticamente multiplica por 4 o por 5 su recorrido, ¿no? Para hacer todo esto, para hacer toda esta vuelta, para venir hasta acá y para llegar a este punto. Pero todo esto, obviamente, está justificado por la calidad arquitectónica que tiene este lugar, ¿no?
Estas son las características cuando uno lo mira sobre la avenida, está en una ubicación muy particular también de San Pablo, porque está sobre la avenida Paulista. Es un símbolo, se ha transformado en un símbolo de la ciudad, no solamente el edificio, sino por las características del espacio que se genera en la planta baja. Acá aparece el espacio vacío, en un momento en que no tiene actividad, una vista superior y una vista en el proceso de construcción del edificio. Pero esto es lo que decíamos, como lo que después generan este tipo de sacrificios en la estructura. Sacrificios, decimos, o me refiero a sacrificio porque estamos pidiendo una estructura más exigente, una estructura un poco más compleja, y estos recorridos de las cargas que también son que son menos naturales, por lo cual requieren un recorrido más extenso. Pero lo que generan desde la arquitectura es esto, ¿no? Un espacio para usos múltiples y para un sinfín de actividades diferentes. Claro, después tiene otra particularidad que que lo justifica cada vez más y lo va haciendo cada vez más interesante, que es el desnivel que hay entre la calle que está en la parte posterior y la avenida Paulista. Entonces, la totalidad del museo no es la parte superior. Hay una parte que se desarrolla en salas de exposiciones que se desarrollan en esta parte sobrelevada, y hay toda otra parte administrativa o algunas otras salas menores que se desarrollan en todo el sector o en todo el basamento del edificio, que alcanza a formarse a través de esta pendiente que tiene la calle. ¿No? En el esquema de funcionamiento hay como dos grandes vigas que son las que distribuyen o las que llevan todas las cargas hacia los pilares que están en los extremos. Ni siquiera estamos hablando de pórticos, ¿no? Porque vean cómo es el vínculo entre el pilar y la columna. Entonces, en un esquema muy sencillo, se entiende el planteo estructural y por sobre todas las cosas se está entendiendo la arquitectura. Bueno, esta es una imagen que me resultaba bastante simpática. Acá está Lina Bobardi inspeccionando la obra en un momento, ¿no?, en que se están haciendo los tesados de los cables de las vigas, ¿no? Esas dos grandes vigas rojas que hoy veíamos anteriormente tienen una luz, obviamente, que va de punta a punta del edificio. Y para poder reducir un poco la altura resultante de esa luz, se incluyeron cables tensados, de modo tal de tener una estructura pretensada o postesada, no recuerdo no, esta debe ser postesado porque aparentemente se está haciendo en un momento posterior al llenado del edificio. En otros casos hay otros tipos de estructuras, no necesariamente de hormigón, también aparecen las estructuras metálicas, que generan otras posibilidades diferentes para la generación de los espacios arquitectónicos. Vean también que, al igual que en el caso anterior, hay una estructura que es bastante compleja, que combina distintos elementos, pero en función de generar un espacio arquitectónico particular. Otra vez aparece el espacio exterior, ¿no? Un espacio exterior, pero aprecien en particular las proporciones de este voladizo, que en realidad está armado por una gran viga que termina siendo un nivel de uso del edificio, ¿no? Este es el espacio con un gran atrio que da hacia el agua, que seguramente tiene una especie de escenario por la parte superior, ¿no? Y el edificio en distintas etapas de construcción. Bueno, una tecnología, habíamos dicho, diferente, que incluye el acero para el armado de toda la parte estructural de vigas y de columnas, y también, ¿no?, lo incluye para los entrepisos, donde todas estas chapas empiezan a trabajar como encofrados perdidos. Sobre las chapas se coloca una armadura de repartición, se coloca el hormigón, y la chapa queda ahí abajo como un encofrado perdido, que después aparecerá cubierto por un cielo raso, que es el que le va a dar la terminación final al edificio. Esto era lo que les comentaba recién, todo el sistema, todo el entramado de vigas. A veces, o en muchísimos casos, las vigas no necesariamente apoyan en columnas. Presten atención acá. En este caso, acá hay una viga que aparentemente va de columna a columna, igual que esta, pero esta no. Acá aparece una viga que va de viga a viga. Estos son apeos. Y esto es lo que nos permite tener mayor libertad en el diseño de la arquitectura y en el diseño de las estructuras. Es posible que existan apeos. Acá aparecen cables en el detalle. En este aparato que aparece acá como un mirador, como una sala de iluminación,
Para que esto quede colgando en esta posición y que no interfiera en el uso, está colgado o está colgado del sistema de vigas a través de un sistema de cables. Todos estos edificios que requieren espacios tan particulares o espacios con tanta tensión, ¿no? Tensión, me refiero cuando vemos un edificio con un corte de estas características, donde prácticamente la totalidad del edificio es un voladizo, ¿no? Es lo que vemos acá. Lo que vemos acá, lo que vemos en la imagen final del edificio, lo que vemos en el corte y en las plantas, y lo que después estamos viendo en el proceso de construcción, ¿no? Un gran núcleo de hormigón que servirá de empotramiento para lo que va a ser toda esta ménsula, que es un edificio ménsula. Y después las estructuras, ven que en el interior también tiene otras vigas reticuladas. Todas esas vigas reticuladas, si empezamos a prestar atención a las imágenes interiores, forman parte de la arquitectura, necesariamente son elementos de la arquitectura con los que hay que convivir. Entonces veníamos hablando de tipos estructurales que permiten la generación de espacios libres, de espacios que aparentan ser infinitos, porque cuando empezamos a prestar atención o cuando prestamos atención a los apoyos que tienen esos espacios, los vemos tremendamente distantes. Entonces, este tipo de espacios requiere de soluciones estructurales muy particulares. Toda la obra de Niemeyer está caracterizada por un uso muy plástico de las estructuras. No solamente es el elemento portante, sino es la morfología misma de los edificios. Si volvemos a la ciudad de La Plata, hay algunos edificios históricos que, si bien no nacieron con la función que hoy tienen, pero también permiten albergar grandes espacios para actividades diversas, como es el caso del pasaje de Aldo Rocha, ¿no? Que en algunos momentos se puede ver todo vacío y después, bueno, es un espacio que tiene flexibilidad para que después en el interior ocurran distintas cosas con distintos tipos de armado y que obviamente con diferentes propuestas. Pero si venimos más acá en el tiempo, hay un edificio dentro de la ciudad de La Plata que tiene en algunos aspectos algo que es similar a lo que habíamos visto en el museo de Lina Bobardi, ¿no? Con una morfología y con un trabajo estructural completamente distinto. Pero al igual que en el caso del Museo de Arte de San Pablo, aparece un espacio que, si bien es propio del edificio, es apropiable por el resto de la sociedad o para el uso de la ciudad. Y al igual que en el museo de Lina Bobardi, existe una parte superior que es la que está más vinculada con lo público, donde están todas las salas de exposición, en este caso, donde está la gran sala lírica, la gran sala de espectáculos, y una parte inferior, que en este caso, al no haber desniveles, aparece en su totalidad enterrada, que es lo que corresponde a la fábrica del teatro, donde están los talleres, a donde están las escuelas, tanto de orquesta, de baile, de todas las actividades. Digo fábrica porque es una fábrica es donde se fabrica la totalidad del espectáculo, que tiene al estar las salas de ensayo, los talleres donde se arman y se construyen cada una de las escenografías que se utilizan para cada una de las obras que se representan. Los maestros también hicieron un uso intenso de los diferentes tipos estructurales para poder definir las características o para poder definir los espacios arquitectónicos de muchos de los edificios emblemáticos de la arquitectura, ¿no? Este es el caso de la administración Johnson, de Frank Lloyd Wright, ¿no? Bien, un edificio del año 39. Y cuando vemos esta imagen, automáticamente nos estamos dando cuenta de cuál de las obras de Wright estamos mirando. Pero este espacio es esto a través de esta estructura, a través de esta estructura de columnas que se transforman como en un gran hongo, que tienen un gran capitel, y a partir de la proximidad de esos capiteles arma la cubierta y arma también un lucernario para lo que es este espacio libre de trabajo que se genera en toda esta planta baja, ¿no? Entonces son edificios que están muy marcados en la definición de los espacios arquitectónicos a través de las estructuras que se han elegido. Un poco bastante más moderno, bastante inusual y muy particular es el Rolex Learning de Sanaa, que está formado por estas losas de hormigón, que en realidad no es solamente una losa de hormigón, sino que hay una serie de arcos, ¿no?, alrededor
de cada uno de estos patios, que son los que permiten sostener la totalidad del edificio. Claro, esta elección estructural es lo que permite después la materialización de plantas de este tipo, donde a partir de una figura geométrica muy rígida, todo el interior empieza a ser libre y las formas empiezan a ser arbitrarias, desde los elementos de circulación, desde los patios que sirven para iluminar todo el interior del edificio, o desde los paneles que sirven para dividir y sectorizar cada uno de los espacios de trabajo. Entonces, lo que se genera por debajo de ese edificio son estos espacios bastante particulares, ¿no?, que llaman bastante la atención. Acá estaban los arcos, estos que hablábamos hoy, que son los que le dan la resistencia. Directamente se deja un hormigón a la vista, ¿no? Ahí se ve en el brillo del hormigón, obviamente un hormigón prolijo. Tampoco tanto, porque se ha dejado que se note bastante todas las uniones o todo lo que habían sido las uniones del encofrado entre las distintas placas fenólicas que conformaban el edificio. Entonces, debajo de todos esos lugares, también se forman otros lugares que empiezan a ser de uso público, ¿no? Acá hay una serie de mesitas para una actividad de estar, para una actividad de comer o de tomar un café, ¿no?, a la protección de la sombra del edificio. Este es otro edificio de Saná donde nuevamente vuelve a aparecer un recurso parecido al del Roller Learning, ¿no? Otra vez estas formas alabeadas o a través de esos arcos escondidos que quedan contenidos dentro de la forma y sirven para dar resistencia a la totalidad del conjunto. Méndez da Rocha, seguramente también todos lo conocen, a mí particularmente es un arquitecto que me gusta mucho, recurre a una gran losa de 12×60 para generar el ingreso en el Museo Brasileño de Escultura de San Pablo. Y esto también genera un espacio que está muy emparentado con el Museo de Arte que anteriormente veíamos de Lina Bobardi. Está emparentado desde las características del espacio arquitectónico que se genera en el nivel 0 o a nivel de acceso al edificio. Porque lo único que arma esta losa de hormigón es un espacio de acceso, porque después en la parte superior no tiene absolutamente nada. Pero sí, ¿no?, interesante lo que genera abajo, ¿no?, una feria de arte o alguna otra actividad que ocasionalmente pueda desarrollarse debajo de este espacio. Volvemos a la obra de Oscar Niemeyer con el centro administrativo de Belo Horizonte. Si bien quedan medio en primer plano estos dos edificios curvos, vamos a poner la atención sobre esto, ¿no? Un edificio también con una estructura singular que le permite la generación de un espacio absolutamente particular sobre el nivel 0, ¿no? Vean el desarrollo en longitud que tiene este edificio y solamente está apoyado en 4 puntos, ¿no? Estos dos y los 2 puntos iguales que aparecen del otro lado. Como solamente está apoyado en 4 puntos, genera estos espacios, como ya habíamos visto anteriormente en otros casos en la obra de Niemeyer, ¿no? Nuevamente, un uso muy plástico, con formas muy particulares en las estructuras, pero indudablemente la estructura acá es una protagonista del edificio. Entonces aparece toda esta estructura de sostén, esta especie, digamos, de exoesqueleto, y de este exoesqueleto cuelga el edificio frágil con esa piel de vidrio. Todo colgando a partir de estos tensores y todo absolutamente libre en la planta baja, que era la imagen anterior que visualizábamos, ¿no? Si nos ponemos de frente al edificio, esto es lo que vemos. Lamentablemente desde esta posición no se puede percibir, ¿no?, esto que hablábamos recién, la limpieza del espacio de la planta baja al no tener prácticamente apoyos, a excepción de estas cuatro grandes columnas. Obviamente que los procesos de construcción de cada uno de estos edificios son extremadamente complejos, porque hay que armar estructuras accesorias como estas estructuras tubulares, para poder sostener los encofrados que van a estar trabajando allá arriba. Pero bueno, dentro de la búsqueda arquitectónica o de la búsqueda del espacio arquitectónico, muchas veces desarrollamos este tipo de estructuras. No es algo habitual, pero bueno, son estructuras donde los recorridos de las cargas no empiezan a ser los más cortos como para llegar hasta el piso. Distintas instancias en la etapa de construcción. Soto de Moura también es un arquitecto muy interesante. Y para que vean en este caso particular la importancia que tiene la estructura, me pareció adecuado
empezar la presentación de este edificio a través de un dibujo de Soto de Moura. ¿No? Es un estadio, a veces da lugar, un estadio municipal, o sea, un pequeño estadio, aunque este en particular no es demasiado pequeño. Pero a veces los estadios son proyectos, es difícil, aparentemente es difícil obtener como resultado una buena arquitectura, una arquitectura impactante a través de esa temática. Creo que este estadio es decididamente todo lo contrario, ¿no? Yo me detengo demasiado posiblemente en este croquis, pero van a creer que este croquis es la síntesis del edificio. Y un edificio que es un estadio, prácticamente es toda estructura, porque lo que está resistiendo es una gran cubierta, en el caso de que la gran cubierta aparezca, y está resistiendo el peso de la gente y el movimiento de la gente que presencia los partidos. ¿No? Cuando mirábamos los esquemas de Soto de Moura y miramos la realidad, nos encontramos con que es un edificio estructura. Estructura y edificio son una sola cosa, ¿no? Se busca una forma en las gradas para que después, naturalmente, puedan sostener toda esta cubierta, ¿no? Toda esta cubierta de cables, que en este caso llegó hasta acá, pero que seguramente que en algún momento puede cubrir la totalidad, del campo de juego, ¿no? Otras imágenes que están vinculadas con el proceso de construcción. Acá aparece en primer plano los cables, que son los que están armando toda la cubierta, ¿no? Y todos los contrafuertes, que son los que sostienen cada uno de estos pares de cables, ¿no? Esta es la vista desde una grada, y desde la otra grada obviamente se ve prácticamente lo mismo, ¿no? Acá aparecen unos detalles, estos son unos desagües, un detalle muy plástico también, ¿no? Un desagüe que tira agua sobre otro para después derivarla hacia otros lugares, pero bueno, sobre distintas instancias del avance de la obra. Y un espacio que desde la concepción tecnológica es bastante parecido al de Soto de Moura, el pabellón de Lisboa para la exposición de Lisboa del año 97 de Álvaro Siza, ¿no? Dos grandes elementos o dos contrafuertes, toda la cubierta de cables, ¿no? Los cables que van armando la catenaria, esa catenaria está cubierta por distintas placas o directamente por hormigón, y genera esta delgada lámina curva que es la que empieza a cerrar todo este espacio arquitectónico, que aparece por acá. Es un pabellón de exposiciones, ¿no? Ahí está el espacio, como muchos de los espacios que anteriormente ya habíamos visto. Ahora el caso de un aeropuerto, ¿no? Un espacio también, un tema arquitectónico que requiere también de grandes espacios libres, de grandes espacios que no estén interceptados por columnas. Entonces uno podría decir, si un espacio libre se puede solucionar, un galpón también es un espacio libre sin columnas. Sí, pero un galpón obviamente no tiene ninguna ambición arquitectónica y se centra exclusivamente en su función primordial, que es la de albergar objetos. Cada uno de estos espacios, lo que está albergando, son actividades humanas, entonces requieren de arquitectura y requieren de espacios confortables para el desarrollo de las actividades. Puede existir un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades, pero además este tipo de espacios, este tipo de resoluciones, además son ejemplos interesantes de arquitectura, ¿no? En distintas etapas, otra vez, vemos en distintas etapas de la construcción, y también cubiertas que eran bastante parecidas a las de Soto de Moura y a las de Álvaro Siza, ¿no? Acá están los contrafuertes, que cada uno lo fue. A Soto de Moura los materializó de un modo. En realidad la materialización es bastante similar en todos los casos, porque en todos los casos aparece hormigón. Morfológicamente tienen distintos tipos de resoluciones, pero conceptualmente el funcionamiento es similar en cada uno de los casos. El Museo de Arte, el Museo de Arte de Mar del Plata, el Museo Mar, cuando nosotros miramos y cuando prestamos atención a estos cuatro cubos forman la totalidad del museo y forman la totalidad de la estructura. Acá no podemos distinguir dónde se estructura y dónde está el proyecto, porque todo es lo mismo, porque todo es una misma cosa.
Todo está junto y todo está vinculado. Esto en algunos casos también empieza a tener algunas vinculaciones con las construcciones antiguas. Acá la envolvente y la estructura tienen la misma función, o la envolvente toma la función de estructura también. En otros casos, ¿no? La aparición del hormigón, como habíamos visto, generó que esa envolvente se separe en lo que era una estructura por un lado y la envolvente por el otro, y más adelante lo que era la estructura por un lado y la piel por el otro, porque esas envolventes cada vez eran más finitas. Bueno, entonces más que algo envolvente, se definió como piel, que es algo que representa a una parte del cuerpo que es extremadamente delgada, ¿no? Después aparecen las soluciones particulares en la parte superior para definir la cubierta, por un lado, porque es necesario cubrir un espacio que es grande. Entonces, en este caso se hace con un entramado de vigas, pero un entramado de vigas bastante particular, que va alternando la iluminación artificial, la refrigeración o el acondicionamiento térmico, y la iluminación natural a través de estos tubos que van quedando en la parte superior, ¿no? Creo que en la próxima imagen, o en la otra, no, en la próxima, se ven las características de la terraza, ¿no? Estas eran las vigas que hoy veíamos, todas las vigas que hoy veíamos en el corte, que servían, ¿no? Intercaladamente como elementos de iluminación, y en las que no eran elementos de iluminación natural se transformaban en los elementos de iluminación artificial, y por donde recorren los conductos de refrigeración. La decisión de utilizar un material como el hormigón para todas las envolventes en una zona bioclimática como la de Mar del Plata, y en una situación muy particular como es estar en un frente marítimo, requiere que se hagan algunas modificaciones o que se refuercen las protecciones de esas paredes, porque obviamente en esos espesores y en un material como el hormigón armado no cumple con las normas, con las condiciones mínimas de habitabilidad. Acá se ven dos salas, ¿no? en proceso de construcción. Toda esta terminación, todo esto que se ve amarillo, es espuma proyectada de poliuretano, y por encima de esta espuma de poliuretano, bueno, se arma un reticulado metálico donde posteriormente se colocan placas de yeso, ¿no? El hecho de ser hormigón y frente al mar, obviamente es un tema delicado y que requiere una inspección permanente para que no empiecen a quedar expuestas a la salinidad del aire permanente que hay sobre la costa de Mar del Plata, y que empiece a corroer las armaduras y generar chorreaduras indeseables sobre la fachada. En el año 1971, Chute y Vidinós construyen la Escuela Manuel Belgrano, ¿no? en Córdoba. También un edificio, como habíamos visto el anterior, completamente de hormigón. Y si prestamos atención, edificio y estructura es una sola cosa. Un gran techo con una forma particular, que es la que le permite cubrir las amplias luces, y además generar un espacio interior para el uso recreativo y para el uso deportivo. Cualquiera podría decir, este mismo espacio o ese mismo techo podría haber sido cualquier otra cosa, sí, por supuesto. Si hubiese seguiría siendo un techo, pero obviamente el proyecto no tendría la relevancia que tiene este proyecto. Hay una decisión y una convicción en el desarrollo estructural y en la aplicación de esto sobre el proyecto, que es lo que permite llegar a un edificio de estas características, ¿no? Algunas imágenes que corresponden ¿no? a un detalle de la cubierta, a la estructura, ¿no? Y a un sistema de, lamas de hormigón que seguramente protegen el interior de este patio de alguna de las horas donde el sol tiene incidencia importante sobre los planos verticales del edificio. Otro edificio que también genera un gran espacio central con una gran cubierta de hormigón, ¿no? Ahora, para generar una cubierta de hormigón de estas características, una tecnología diferente, que es un emparrillado de vigas, un casetonado, que lo que está haciendo en definitiva es alivianar la cantidad de hormigón que requeriría una losa llena. Entonces, a través de esos nervios o a través de esa trama, se retira la parte de material que no necesita o que tendría menos trabajo, y se queda con la parte y conserva
la parte esencial. Este es un edificio de Vilanova Artigas, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Pablo, ¿no? Acá tenemos otra imagen y las capacidades o las posibilidades de actividades que generan cada uno de estos espacios. Entonces, si no se hubiese tomado la decisión arquitectónica de este tipo de estructuras, cada uno de estos espacios no hubiese sido posible. Pero en esencia, otra vez, solamente el proyecto arquitectónico se complementa con algunas carpinterías y con algunas paredes. Pero cuando está armada la estructura, ya les podemos decir que entendemos el proyecto o que entendemos el partido que se adoptó para este caso. ¿No? Toda la circulación o todo el sistema de movimientos por la gran afluencia de público que tiene este edificio permanentemente, se desarrolla a través de este sistema de rampas, ¿no? Donde va conectando cada uno de los niveles. Es más, ese sistema de rampas permite también, vamos a poner acá la batería, perdón, permite también ese sistema de rampas generar algún otro tipo de espacio, ¿no? Como tienen un ancho suficiente, generar otro tipo de espacio, lugares para estar, mesas para trabajar o para estudiar dentro de la facultad. Muy parecido a la que habíamos visto como a la escuela de Córdoba, es esta escuela de Soto y Rivarola en Misiones, ¿no? También tengan en cuenta las características de un clima como el de Misiones. También corresponde al clima de la ciudad de Córdoba. Una solución bastante similar, la de tener un gran techo, que es la que alberga en el que confluyen todos los espacios y todas las funciones de estos edificios, ¿no? Un sistema también para refrigerar el aire que entra en el edificio a través de esta gran canaleta que junta el agua. Pero esto es lo que yo les quería decir y les quería demostrar. En esta instancia de la obra ya podemos ver a la perfección las características del edificio o el proyecto arquitectónico que esta estructura contiene. ¿No? Otros espacios, también otros espacios otros grandes espacios, en este caso dedicados a la educación, como este proyecto de Allison y Peter Smithson, del año 54. ¿No? Todo resuelto sobre una estructura de metal, aprovechando, ¿no? el nivel superior para posicionar la cancha de básquet o el gran espacio, ¿no? Donde obviamente por la función que se desarrolla en este lugar no podría existir la interrupción de ningún elemento estructural. Entonces se opta por una cubierta liviana, por una estructura metálica para poder cerrar el edificio, ¿no? Los edificios del IIT de Chicago, de Mies van der Rohe, también edificios realizados con estructura de acero y grandes espacios, ¿no? Grandes espacios que no tienen ningún tipo de interrupción con ningún tipo de estructura. Porque en este caso Mies van der Rohe lo que decide es colocar las vigas, que en sí para la luz que tenían que cubrir eran importantes, pero dejarlas por afuera. Entonces toda la cubierta, en vez de estar apoyada sobre las vigas que generarían ese espacio hacia abajo, directamente en vez de estar apoyadas, están colgadas. El funcionamiento es exactamente el mismo. Algunas imágenes sobre el proceso de construcción. Otro edificio, también un edificio en este caso para la educación, de un equipo de arquitectos emergentes brasileños, bueno, ya no son emergentes, hace unos años emergentes, un arquitecto del año 2011, ¿no? Otra vez reservando la parte más alta para la actividad que requiere las mayores luces, ¿no? Y entonces en ese caso le permite la utilización de una cubierta liviana. Por debajo, ¿no? Por debajo de lo que es este playón deportivo, esta cancha de básquet, lo que se encuentra, bueno, son aulas, dos niveles de aulas y talleres, bueno, que por las características de los espacios, como están particionados los espacios, permite intercolumnios más chicos. Entonces, todo este pequeño bosque de columnas es lo que está soportando el piso de la cancha. Como la cancha en sí no puede tener interrupciones espaciales, después lo que es la parte de la cancha aparece con una cubierta liviana que con mayor facilidad le permite resolver cada uno de esos espacios. Después el edificio se ve de este modo, ¿no? El núcleo vertical, acá en la parte superior es donde está el gran playón deportivo, y los dos niveles donde van apareciendo
donde van apareciendo las aulas. En este caso particular, si bien no es un tema del nivel 2 de procesos constructivos, es un edificio desarrollado en hormigón, en este caso particular, con hormigón premoldeado. Recuerden que el nivel 2 de procesos constructivos exclusivamente trabajamos con construcción tradicional, o sea, los dos primeros niveles de procesos constructivos son con construcción tradicional, la diferencia es que en el segundo nivel estamos con sistemas que son bastante más complejos, porque bastante más complejos son las escalas de los edificios que estamos utilizando, ¿no? Otros edificios destinados a la educación, con la estructura tal vez un poco menos visible. Esto forma parte de una red de edificios de Mario Coria, ¿no? Otro arquitecto, de los jóvenes arquitectos brasileños, en este caso Angelo Bucci, ¿no? Y un edificio dedicado a la educación también con estructura metálica, con entrepisos metálicos, como habíamos visto en otras oportunidades, pero en este caso, digamos, el edificio rodea el espacio que está destinado al deporte. Si bien este edificio es bastante más chiquito, es muy chiquito, o es más acotado, sí es muy interesante la combinatoria de decisiones para el desarrollo estructural, ¿no? Es una combinación de vigas y columnas de perfiles de acero y posteriormente entre pisos con premoldeados de hormigón, ¿no? Hay una instancia donde el edificio se ve así, que se dedica a armar toda la parte metálica, y posteriormente ya se ve así cuando llegaron todas las losetas que van a armar, en este caso particular, porque así fue la decisión proyectual, tanto los entrepisos como las cubiertas. A tal punto que inclusive se toma la decisión de dejar todas las losetas directamente a la vista. Esto uno podría pensar que en espacios para la educación podría no ser demasiado conveniente por los rebotes en el sonido que provocan todo este tipo de superficies. Entonces posiblemente haciendo un espacio no del todo confortable por lo menos desde lo acústico, ¿no? En algunas instancias más del proceso de construcción. Este también es un edificio, ya no es un edificio para la educación, es un edificio para la salud, se llama CEMAFE, está en la ciudad de Santa Fe. Es un centro médico ambulatorio, ¿no? Acá no hay tantos lugares, ¿no? Para lo que es la consulta diaria o la consulta programada, más que para, más que para la función de internación. Este es un edificio muy particular desde lo estructural, ¿no? Tal vez hasta que uno no presta atención a una imagen como la que aparece en el centro, en la parte inferior, acá abajo, todo esto que estamos viendo acá tenemos la escala de la dimensión, tenemos una persona y tenemos un pequeño camión, todo esto es un voladizo. Es un voladizo enorme, ¿sí? ¿De dónde viene este voladizo si después acá lo único que vemos que podría ser una viga es todo esto? Viene de todo este sistema de vigas superiores. Otra vez, el camino largo para las cargas en función de obtener un espacio arquitectónico con determinadas características. Entonces todo este edificio está conformado por grandes vigas en la parte superior, desde las cuales empieza a colgar el resto del edificio. Lo que genera, ¿no?, son espacios de esta calidad o lugares de estas características. En la perspectiva superior alcanzan a verse las dos vigas principales, que es esta que aparece por acá, esta otra que aparece por acá, y después empiezan a aparecer algunas transversales, que son las que después van a conformar los patios de aire y luz, y también las estructuras intermedias, ¿no? Vemos en algunas fotos, o acá empiezan a aparecer estas otras vigas que forman las estructuras intermedias, o que forman los patios de aire y luz. Pero este edificio surge de acá, surge de este dibujo que es de Mario Corea. Entonces es un dibujo, es la primer concepción que tiene sobre este edificio, que después al materializarse se transforma en todo esto, o en toda esta estructura de gran sofisticación. Habíamos visto que había dos vigas longitudinales principales, y después empezaban a aparecer todas estas vigas que aparecen acá, ¿no?, las transversales que forman los patios aire y luz. Viga transversal, viga transversal, viga transversal, las más pequeñas. Esto es un patio aire y luz, este es otro patio aire y luz, y este es el otro patio aire y luz. Y por detrás, la viga principal longitudinal, ¿no? Acá nuevamente lo vemos. El edificio en sí está apoyado en estos 4 puntos.
¿no? Algo bastante parecido con ese centro administrativo de Belo Horizonte que había desarrollado Niemeyer. Un edificio directamente apoyado en 4 puntos. Este es uno de los voladizos y este es otro de los voladizos. Por debajo de los voladizos después aparecen formas libres, por un lado, y un gran playón de ingreso por el otro, ¿no? Cuando vimos las plantas, toda la parte de los consultorios, las salas de espera con vista a todo el exterior, todo un sector más de consultorios para atrás, y los patios aire-luz que permiten el acceso de ventilación y de luz a cada uno de estos sectores, ¿no? Esta es la imagen que escogí como ilustración de la clase de hoy, que es el centro de convenciones de Qatar, de Arata Isozaki. Esto también es una estructura de hormigón, y una estructura de hormigón muy particular, posiblemente muy forzada. Alguno podría pensar caprichosa, pero me parece justo mirarla en su totalidad antes de quedarnos con una parcialidad del problema, ¿no? El centro de convenciones es esto, ¿no? Con dos grandes columnas que se abren como árboles, pero claro, cuando vemos decimos, ¿qué pasa con esta rama que vuela hasta acá y está tan horizontal y además le llegan todas estas cargas? Bueno, hay que entender cómo funciona el conjunto. Todo esto es posible porque aparece esto por acá arriba. Entonces acá, en la parte superior, hay elementos que están trabajando como tensores, que son los que impiden que estos brazos se empiecen a abrir y empiecen a estabilizar la totalidad del conjunto. Entonces ver esto desde lo que es la imagen terminada a lo que es la imagen en construcción permite entender las características de este edificio, ¿no? Es un entramado, ¿no? Un plano horizontal, que es un entramado de vigas y tensores, ¿no? Que le terminan de dar estabilidad. Acá hay un funcionamiento que es muy distinto a lo que vemos habitualmente. Nosotros en general vemos losas que se apoyan sobre vigas, vigas que apoyan sobre columnas, columnas que van hacia las bases y de las bases hacia el suelo. Acá vemos una estructura con un comportamiento que es muy diferente, donde tanto lo que hace las veces del plano horizontal de las losas, ¿no? Termina trabajando en conjunto y termina por estabilizar a lo que después van a ser las columnas del sistema. Bueno, hasta acá llegamos y como les había comentado, la clase no tenía el objetivo de expresar o de explicar predimensionado o cálculo de estructuras para la resolución de los edificios. Es posible, ya les dije al principio, seguramente, que este tipo de estructuras en cierto modo sean un poco más complejas de las que se necesitan para estos edificios, pero sí es posible en algunos casos aplicarlas. Lo que sí es importante es que les permita abrir o tener un espectro mucho más amplio desde las posibilidades de diseño y entender por sobre todas las cosas el rol del arquitecto delante del diseño estructural. Muchas gracias.